El año pasado hubo mucha información en hipertensión arterial, de manera que he seleccionado solamente algunos pocos. Por ejemplo, el estudio, el metaanálisis y revisión sistemática hecha por unos cuantos años, concluyó que efectivamente la reducción de la presión arterial se acompaña de disminución del riesgo de eventos cardiovasculares, de ictus y de mortalidad. De manera que una vez más se elimina la duda en relación a que eso sirva para algo. Y luego, una revisión de ese tipo también en los estudios publicados con más de 44.000 pacientes que tenían los elementos que pusieron los autores, que son los habituales, se estudió si la reducción intensiva de la presión, el tratamiento intensivo con reducción más allá de lo habitual, producía una mejoría adicional y efectivamente. En el intensivo hubo menos eventos en un 14% de los casos. Ictus, el que más, y infarto del miocardio. Sin embargo, ahí, en este estudio, la presión arterial se redujo hasta 133/70. Y entonces el estudio que protagonizó el año en hipertensión arterial, que es el SPRINT, que ustedes todos ya lo conocen, y que un breve resumen es que efectivamente, mediante metas de presión arterial preestablecidas, un excelente estudio, que el tratamiento estándar condujo a una presión arterial teóricamente por debajo de 130 sistólica y el intensivo por debajo de 120 sistólica, en realidad se acercó bastante. El estándar lo mantuvo durante todo el tiempo del estudio en 130 y tantico y el intensivo en 120 casi. Como todos ustedes saben, los eventos, los puntos primarios que estuvieron bien predefinidos, produjeron un 25% de reducción. Se obtuvo un 25% de reducción en el tratamiento intensivo, lo cual condujo a que prematuramente, a los 3 años y tanto, se interrumpiera, particularmente por la reducción de la mortalidad total, que fue de un 27%. El resumen en los subgrupos, en todos los subgrupos preespecificados, como enfermedad renal previa, sí o no, edad 75 más o menos, sexo de ambos, raza, negros o no negros, enfermedad cardiovascular previa o no, y distintos niveles de presión sistólica, en todos los casos se obtuvo el mismo resultado, en todos los subgrupos. De manera que el resumen fue que en pacientes con alto riesgo cardiovascular, sin diabetes y sin accidente vascular cerebral o ataque isquémico transitorio, la reducción de los eventos fueron primario 25%, muerte cardiovascular 43%, muerte total 27% y evento cardiovascular y muerte 22%. No incluyó diabetes. Entonces el estudio Acordeón, que fue una extensión del estudio ACORD, que se hizo hasta 8.8 años, de acuerdo con el nivel de presión final, fue presentado también en la misma reunión donde se presentó SPRINT en AHA de noviembre en Orlando, no mostró diferencia, no mostró ventaja estadísticamente significativa en tratamiento intensivo versus tratamiento estándar en los pacientes diabéticos. Entonces, el Colegio Americano de Endocrinología y la Asociación de Endocrinólogos Clínicos publicaron las guías que empezarán a regir desde el año 2016, en donde en hipertensión establecen una meta de 130 para abajo de la sistólica y menos de 80 la diastólica, y consideran que lograr
esas metas en presión arterial es crítico en el paciente con hipertensión. El estudio Pathway trató de penetrar más y conocer más sobre el resultado del tratamiento óptimo de la hipertensión resistente, y eran pacientes con triple terapia, diurético, calcio-antagonista y modificador del sistema renina-angiotensina en dosis completa, que fueron aleatorizados en espironolactona, doxazocin, bisoprolol o placebo, con medida de la presión arterial en el domicilio hasta un tiempo adecuado, pero que 12 semanas cada ciclo, pero que se pasaba de una dosis de media a una dosis alta en cada uno de los fármacos obligatoriamente a las 6 semanas. El punto primario es la diferencia de la presión sistólica en el hogar alcanzada con espironolactona versus cada uno de los otros, adicionados a la terapia triple. Y efectivamente la presión arterial basal mostraba que efectivamente eran resistentes, 148/84. Con placebo hubo una reducción, pero no alcanzó metas adecuadas, y con los otros 3 fármacos adicionados a la terapia triple sí se obtuvo una reducción, pero fue mejor con espironolactona, con la cual se obtuvo una desaparición de la resistencia en el 60% de los pacientes, y desde allí no debe diagnosticarse hipertensión arterial resistente sin un periodo de tratamiento con espironolactona, 50 miligramos al día por 12 semanas. Otro elemento importante en hipertensión arterial fue el grupo con fibrilación auricular tratado con apixaban. De acuerdo con la presión arterial que tenía, si estaba en 140/90 menos o más. Eran 18.000 pacientes divididos más o menos en situación igual. Y fíjense ustedes que el grupo que tenían en cualquier momento del periodo de observación la presión arterial de 140/90 o más, tuvieron 53% más de embolismo sistémico, un porcentaje importante de infarto del miocardio, 38%, y de sangramiento fue mayor en el grupo con la presión arterial elevada. Por tanto, la prevención de embolismo cerebral en fibrilación auricular requiere que la presión arterial sea adecuadamente controlada. El Pathway 3, por el contrario, trató otro tema de importancia en la terapia cardiovascular, que son los efectos metabólicos de los diuréticos. Entonces, en pacientes con hipertensión no controlada, elegible para diuréticos, y que tenían por lo menos un elemento adicional del síndrome metabólico, fueron sometidos a amiloride con hidroclorotiazida o hidroclorotiazida solo en esas dosis, 10 o 20 miligramos de amiloride y las otras que ustedes ven ahí de hidroclorotiazida, que son las habituales. Eso fueron 12 semanas, y el punto primario eran los cambios metabólicos. Los 3 diuréticos redujeron presión arterial, pero la combinación de ambos la redujo mejor estadísticamente, bajó de 150 a 130 y tanto. La tolerancia glucosada se alteró negativamente en los pacientes con hidroclorotiazida y no en los pacientes con amilorida o con la combinación, y el potasio sérico bajó con hidroclorotiazida, pero no bajó con amilorida ni con la combinación. Con amilorida subió un poco, pero no llegó a niveles de hiperpotasemia. Por tanto, amiloride 10 a 20 miligramos tiene efecto opuesto a la tolerancia glucosada. Ustedes saben que su sitio de acción es diferente y su mecanismo de acción es distinto. Actúa sobre la bomba de intercambio glucosa-potasio en los tubos contorneados y logra una presión arterial adecuada. La combinación de ambos produce un resultado metabólicamente neutro, pero mejora un poco la reducción de presión arterial. El estudio Parameter fue otro importante presentado en el Congreso Europeo de Hipertensión, que estudia la combinación de un inhibidor de la neprilicina, una enzima que metaboliza a los péptidos natriuréticos, con un bloqueador AT1. El bloqueo AT1 fue necesario. Los estudios iniciales no mostró reducción de presión arterial con sacubitril,
pero se demostró también que producía y se acompañaba de un aumento de la actividad de la angiotensina 2 por disminución del metabolismo de la misma. Entonces hubo necesidad de asociar en la tableta ambos inhibidores. Entonces se estudiaba la presión arterial sistólica central y cuando se comparó con solo inhibir el bloqueo de T1, se produjo una disminución de presión arterial que fue un poco mayor con la combinación y una disminución de la velocidad de la onda del pulso, no significativa, pero que ilustraba modificación de la rigidez aórtica. Entonces, el estudio cumplió los objetivos primarios y secundarios de reducción de presión sistólica aórtica y de la presión del pulso central. Hemos revisado Sprint, acordeón, Pathway, Aristotle, Pathway 3 y Parameter, y ahora le voy a pedir al doctor Jesús López Rivera que haga el favor de presentar su revisión. Gracias.